Soy Joseph Josie Hinsberg. Hace muchos años atrás estuve al borde de la muerte, pero también en ese camino conocí el verdadero paraíso. Sé que suena algo tonto, pero créanme cuando les digo que hay en este mundo un lugar donde el infierno y el paraíso conviven. Y ahí los humanos no somos bienvenidos si no sabemos coexistir en ese entorno. Esta es mi historia en la selva amazónica de Bolivia. Era el año 1981. Con tan solo 22 años de edad, había dejado mi natal Israel para embarcarme en nuevas aventuras. Soñaba con lo desconocido, civilizaciones perdidas, tribus indígenas y secretos del Amazonas. Un año antes había terminado mi servicio militar y con los pocos ahorros que tenía, me lancé a recorrer América del Sur. Inspirado por la novela Papillón, no solo quise simplemente leer historias de supervivencia, quería vivir mi propia historia. Y fue en la ciudad de La Paz, Bolivia, donde todo comenzó. Allí conocí a Marcus Stam, un maestro suizo con un tono de voz suave, reflexivo y de alma noble. Lo conocí en una pensión para mochileros. Compartíamos historias de viaje y ambos buscábamos algo más que simplemente rutas turísticas. Poco después conocimos a Kevin Gail, un joven fotógrafo estadounidense con un espíritu curioso y una cámara colgada en el cuello. Nos hicimos amigos rápidamente. Había química entre nosotros. Tres viajeros con hambre de descubrir lo que nos depara el destino. Luego apareció Karl Ruprechter, un austriaco carismático que afirmaba ser geólogo y guía experimentado. Dijo conocer una tribu indígena desconocida en lo más profundo de la selva boliviana y nos convenció de que incluso podríamos encontrar oro y vivir una experiencia única si lo acompañábamos. La idea parecía peligrosa, pero irresistible. Queríamos ver algo que nadie más había visto y no mentiré, también queríamos encontrar oro. Decididos a una aventura y a la vez emocionados por lo que nos aguardaba, los cuatro partimos en una avioneta rumbo a Apolo. El plan era caminar desde ahí hasta Asriamas, la última escala con contacto humano, siguiendo el río Tuichi y de ahí al fin llegar hasta el río Colorado Chico, donde encontraríamos el pueblo indígena que nadie había contactado, o al menos eso dijo Karl. Era imposible no estar emocionados con esa nueva aventura. Con nuestras mochilas livianas, víveres al mínimo y racionados, algo de arroz, frijoles y una poca de sal. Partimos con la consigna de que la selva nos proporcionaría de alimentos. Partimos el 4 de noviembre de 1981. El camino pronto se convierte en un tormento. El calor es sofocante y estamos rodeados de insectos, serpientes y monos. Pero por fin llegamos a Asriamas. Descansamos y nos alimentamos ahí. La calidez de los aldeanos nos llena de alegría. Marcus, al ser una persona amable, es el más querido en la aldea. Ayuda a algunos aldeanos curándolos de algún mal. Descansados
y reabastecidos, decidimos continuar con nuestro camino, siempre surcando el río Tuichi. La verdad, nos encontramos con paisajes hermosos y paradisíacos. No podíamos imaginar tanta belleza natural. Poco a poco, la comida se agotaba. En una tarde, Karl abate a un mono con el rifle que llevaba. Fue su forma brutal de demostrar que no había otra opción. Yo al principio no quise comerme a ese pobre animal, pero el hambre pudo más. Kevin se suma a mí y también decide comer a aquel mono, pero Marcus no prueba ni un bocado. Poco después, Marcus es el primero en sucumbir al calor y la humedad de la selva. Sus pies se destrozan por los hongos y la humedad. Eso hace de que no pueda seguirnos el paso. La caminata se hace más lenta. Karl nos propone descansar unos días hasta que los pies de Marcus mejore, para después regresar a Azriamas, ya que por la situación de Marcus y la escasez de alimentos ya no podíamos continuar con la aventura. A Kevin y a mí no nos gusta ese plan, por lo que decidimos construir ahí mismo una balsa para continuar por el río, hasta llegar a aquella aldea donde encontraríamos a los indígenas. Luego seguiríamos hasta llegar al poblado de Ruzhenabaque. Nos adentramos en el río con esa balsa hecha por nuestras propias manos, pero poco después de partir nos encontramos con unos rápidos que por poco voltean nuestra balsa. Afortunadamente pudimos llegar a la orilla. Karl ahí nos da una noticia que nos dejó helados. Dice que hay rápidos más fuertes y grandes más adelante y que son imposibles de sortear, pero también nos confiesa que no sabe nadar. La verdad sale a flote, la confianza se rompe. Kevin y yo decidimos continuar río abajo hasta llegar a Ruzhenabaque, como lo habíamos planeado en un principio. Pero Karl y Marcus prefieren regresar por tierra hasta Azriamas y de ahí volver al poblado de Apolo. Para ellos la aventura había terminado. Nos despedimos en un fuerte abrazo y juramos encontrarnos en La Paz cerca a la Navidad. Pero la selva nos tenía otros planes. Antes de partir, Karl nos advirtió sobre un cañón llamado San Pedro. Antes de llegar ahí, deberíamos parar en una pequeña playa en la orilla y que por nada del mundo entremos a ese cañón. Pero para nuestra desgracia eso no pasó. Antes de llegar al cañón hubo un tramo de río calmado. Eso hizo que no estuviéramos alerta. De un momento a otro empezaron los rápidos. Quisimos reaccionar, pero era demasiado tarde. La corriente nos arrastró hacia el cañón. Un tronco golpea la balsa. Kevin y yo somos lanzados al agua. Kevin nada con fuerzas hacia la orilla. El plan era de que una vez en la orilla, Kevin me lanzara una rama para alejarme del río. Pero la corriente es muy agresiva y no puedo soportar más y termina arrastrándome. Ya más adelante logro salir del río, solo para darme cuenta que estoy solo. Desperté en la orilla aturdido y empapado, sin mi mochila ni mi machete. El estruendo del agua aún retumba en mis oídos. Recuerdo que apenas podía respirar, pero supe que debía moverme antes de que la corriente regresara. Mi primer impulso fue gritar el nombre de Kevin como loco para ver si me escuchaba, pero no obtuve respuesta. Pronto oscureció y mi prioridad ahora es buscar refugio.
Improvisé un pequeño refugio con ramas y hojas mientras el sol se ocultaba. A la mañana siguiente escuché un ruido diferente en el río. Era como latas golpeando las rocas, y a lo lejos pude ver que era mi mochila. Sí, mi mochila. Y lo que sonaba eran los utensilios que habíamos usado para alimentarnos. Lo recogí rápidamente. Estaba mojado, pero afortunadamente la bolsa interna había protegido algunos documentos y provisiones básicas. Las primeras 5 noches fueron un suplicio. Estar solo en la selva y sin saber exactamente hacia dónde caminar es una sensación terrorífica. Tuve muchas pesadillas. No podía dormir. La lluvia, los ruidos, los insectos y los aullidos de los monos, todo eso juntos te hace querer salir de ahí lo más pronto posible. Constantemente sentía que algo o alguien me acechaba todo el tiempo. Aunque sabía de qué se trataba, mi mente quería evitar pensar en eso. Creo que por el miedo que sentía en ese momento. Sin comida y sin poder hacer fuego por la humedad, solo me alimentaba de vez en cuando con algún fruto o las raíces de alguna planta que conocía. Aún así, tenía mucho miedo a enfermarme o envenenarme por algo que comería. En una ocasión encontré 2 huevos de alguna ave y me los comí aunque ya se notaban los polluelos dentro. No tuve otra alternativa. Entendí que para seguir caminando y salir de ahí debería alimentarme constantemente. En una noche estrellada, la sensación de que algo me seguía por fin se manifestó. Lo que temía se hizo realidad. Vi entre la maleza unos ojos brillando. La mirada era dirigida directamente hacia mí. Entré en pánico, solo al imaginar que terminaría devorado por un jaguar. Pero recordé que tenía en mi mochila un bote de spray y de inmediato también saqué el encendedor que tenía guardado. Apunté hacia el animal sin importarme siquiera lo que pase luego. Una gran llama de fuego salió alumbrando todo a mi alrededor y afortunadamente logré espantar a aquel animal, quien huyó asustado. Recordé que Karl nos dijo que camino hacia Ruzhenabake había una aldea pequeña llamada Kuriplaya. Ahora mi objetivo era llegar hasta ahí. Sentía mucho dolor en los pies y el cansancio se hacía cada vez más fuerte. También la cabeza me dolía por un golpe que me di con una roca cuando caí al río. Pero debía continuar. Kuriplaya no debía estar muy lejos. Ya pasaron varios días y de pronto encontré rastros de civilización. En un tronco vi un clavo. Eso sin duda lo hizo un humano, pensé, y dije que estaba cerca de la aldea pequeña de la cual Karl nos había hablado. Caminé más rápido. No me importaba el cansancio o el dolor en los pies. Sentí que estaba llegando al final de esta tortura, pero esa felicidad me duró muy poco. Sí, llegué a una aldea, pero solo encontré ruinas. No había nadie ahí. Era obvio que el lugar estaba abandonado hace mucho tiempo. De inmediato, mi mundo se derrumbó. Aquella aldea era mi única esperanza de salvación, pero ahora eso se desvaneció. Me quedé esa noche a descansar y pude por fin hacer algo de fuego para poder secar todo lo que traía. Me armé de valor, me saqué las botas y las medias para ver cómo estaban mis pies, que hasta entonces los había ignorado.
Al sacar las medias sentía cómo pedazos de piel salían pegados a las medias, y en ese momento me acordé de Marcos. Sentí lo que él había estado pasando cuando no podía caminar. Me sentí culpable de todo lo que nos había pasado y me puse a llorar. A la mañana siguiente saqué el mapa y ahora mi objetivo era llegar a Ruzhenabake, a como dé lugar. Sabía que no iba a ser fácil y que pasaría muchos días caminando para llegar hasta mi destino. Para el día 14 encontré huellas, sí, pisadas en el fango. No podían ser más que las de Kevin. Empecé a gritar su nombre a ver si lograba escucharme. Pensé en que estando los dos juntos se nos haría más fácil salir de este lugar. Me emocioné mucho, pero el destino y la selva amazónica otra vez me dio una patada en el trasero y me trajo a la cruel realidad. Encontré las huellas, pero también aquel par de huevos que había comido días atrás. No había duda. Había estado caminando en círculos. Entendí que fue un error no seguir por el río, así que decidí volver nuevamente a la orilla del río. Nuevamente volvió la lluvia. Eso hizo de que el río aumentara su caudal, pero también me alejó de la orilla. Traté siempre de no alejarme mucho del río. Ya para el día 17 escuché el ruido de una avioneta. Sabía que tenía que volver al río si quería ser visto desde arriba, pero no pude hacerlo. Aunque yo veía aquella avioneta, era obvio que ellos no me habían visto. Frustrado y con mucha rabia, decidí descansar y esperar ahí. Pero de la nada escuché el llanto de una mujer y vi a una indígena llorando al costado de un tronco. Sí, era una mujer indígena llorando, no lo podía creer. Me acerqué a ella y traté de hablarle, pero no me entendía ni tampoco yo a ella. Pensé que se había perdido como yo, así que tendríamos que salir de ahí juntos. Logré hacer de que me acompañe. Ambos caminábamos varios kilómetros. En mi afán de cuidarla y proporcionarla de alimentos, estuve más atento y pude avanzar más rápido. Pero una noche me quedé dormido y cuando desperté, ella no estaba. No sé qué pasó, no sé por qué me dejó. Hasta hoy en día aún pienso en eso. ¿Era real? ¿Aquella mujer indígena era real? ¿O solo mi mente me había jugado una mala pasada? Fuese lo que fuese, ahora sé que ese encuentro me ayudó a seguir adelante. Ya me encuentro desvariando. La falta de buena alimentación, el cansancio, no poder dormir bien en la selva, están acabando conmigo. Camino sin rumbo, sin ningún sentido. Mi mente está en otra sintonía. Es como si mi cuerpo siguiera en la selva tratando de caminar y mi mente ya esté en la civilización. No tengo coordinación y para mi desgracia caigo en una fosa de lodo y me hundo rápidamente. En ese momento mi mente y mi cuerpo vuelven a juntarse otra vez. Me agarro de una rama para ayudarme a salir del fango. Afortunadamente logro salir. Necesito fuerzas. Mi cuerpo ya no reacciona para seguir caminando. En eso veo a miles de hormigas subiendo a un árbol y recordé que las toxinas de su mordida pueden hacer que tu cuerpo reaccione. Sin importarme lo que me pase, me despojo de mi ropa y abrazo a aquel árbol lleno de hormigas. El dolor es inmediato.
Siento como miles de agujas perforaran mi piel. Pierdo la noción del tiempo. Solo recuerdo estar boca abajo en la orilla del río. Levanto la cabeza y a lo lejos veo un bote a motor con 2 personas a bordo. Sí, puedo reconocer a uno. Es Kevin. Es él, lo reconozco. Lo puedo ver, pero ya no me queda fuerzas para gritar. Con lo poco que me queda, me pongo de pie. Se aleja el bote, se aleja. Por un instante pienso que es un sueño y que seguramente no hay nadie, y es solo mi imaginación y que ahí está mi muerte. Pero Kevin, antes de desaparecer en una curva, logra verme. Le hace señales al que maneja el bote y se dan la vuelta. Sueño o realidad, me desplomo en los brazos de mi amigo y con lágrimas en los ojos le digo: gracias por no abandonarme. Pasé 19 días en la selva amazónica de Bolivia y aún no puedo creer cómo sobreviví. Afortunadamente, Kevin fue encontrado por unos balseros del lugar y lo llevaron a Ruzernabaque. Estando ahí, buscó ayuda. La avioneta que vi fue Kevin buscándome con la ayuda de la Armada Boliviana. Marcus y Carl nunca llegaron a Apolo y mucho menos a la ciudad de La Paz. Junto a Kevin los buscamos por semanas, pero no pudimos encontrar ni pistas de ellos. Tiempo después nos enteramos de que Carl era buscado por las autoridades y que aquella aldea de la cual nos habló nunca existió. Hasta el día de hoy no sabemos por qué nos llevó hasta ese lugar. Nunca olvidaré aquella selva en Bolivia. A pesar que estuve a muy poco de morir en aquel lugar, hoy puedo decir que es un lugar maravilloso, lleno de vida y muerte a la misma vez. Nosotros fuimos los intrusos. Los animales, los árboles, los insectos e incluso las tribus que viven en aquel lugar coexisten pacíficamente.